This video is the advanced version of the Lost Keys miniseries we've been walking through. If you need extra help and having trouble following along, you can check out those videos. And also remember, you can turn on closed captions at any time to see the English translations. El día de ayer perdí mis llaves. Yo creí que las tenía. Por muchos años las puse en la cocina, pero cuando las estaba buscando no las encontré ahí. Después pensé que había podido perderlas en la sala o en el comedor. ¿Dónde pude haber olvidado mis llaves? Busqué debajo de la mesa del comedor y no las encontré. Busqué en las sillas y tampoco las encontré. Pensé que cuando me senté en la sala a ver televisión se habían caído de mi bolsillo, pero no estaban ni en el sofá ni debajo de los cojines y tampoco se habían caído en la alfombra. Después pensé que habría podido dejarlas en el dormitorio. Cuando me cambié de ropa, busqué en el baño y en el closet y aún no lograba encontrarlas. Busqué encima y debajo de la cama, en las mesas de noche y hasta en la basura, pensando que las encontraría. En algún momento pensé que nunca las había tenido y que la puerta no estaba con llave. Pensé que me estaba volviendo loco y empecé a pensar con quién había estado y en la posibilidad de que alguien las tuviera. Llamé a mi compañera de oficina, Luisa, y le pregunté si las había visto. Obviamente, ella me dijo que no. Llamé a mi hermano para saber si las había sacado en el restaurante cuando almorzamos juntos. Él tampoco las había visto. Llamé a mi mamá cuando pasé por su casa a comer y le pregunté si las había dejado ahí. Ella buscó, pero tampoco las encontró. Obviamente todos dirían que no, porque al salir a la entrada para ver si se me habían caído ahí, encontré las llaves pegadas en la puerta. No lo podía creer. And that's it for this story. Now when you're ready for the extra challenge, don't even look at the screen. You'll supercharge your listening skills if you're not reading along. If you found this one too difficult, be sure to check out the videos earlier in this series. Down in the description below, I provide links to all of them for you. And don't forget, you can always turn on subtitles using the closed captioning feature, so you don't have to waste time trying to translate. I've done that work for you. I really hope you're enjoying this series, and if you are, press the like button, turn it blue. And if you're not a subscriber already, click the subscribe button and the bell notification, so you're notified when I upload new videos. There is a lot more to come, so I look forward to seeing you in those future videos.